tal, amigos? Un día más, una entrevista más por acá, pues hoy nos hemos conseguido al ingeniero Raúl Quito, magíster en prevención de riesgos laborales, sistemas integrados de gestión, ahora se anda en algo de movilidad. Por el momento él es pues, representante legal de la Asociación de Profesionales en Prevención de Riesgos, ASOPREC. Bienvenido, ingeniero, pues nos va a ayudar con esta entrevista a que aprendamos más y ver de qué manera nos controlamos, ver de qué manera seremos parte de esta nueva realidad que tiene el Ecuador. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo le va? Muchas gracias. Bien, bien, ¿para qué? Aprovechando el tiempo, aquí haciendo cosas que nunca pensé iba a hacer en la casa, arreglando lo que no pensé que estaba dañado, ya lo que estaba dañado ya se arregló hace rato, ya no sé qué más hacer, realmente. Ingeniero, muchísimas gracias por esta deferencia y esta oportunidad que nos da pues, de conversar con el público. Y en pocas palabras quisiera que nos diga esta pandemia que nos cogió desprevenidos a todos en el mundo, en realidad a países del primer mundo, del segundo, tercer mundo y otras personas, otros países perdón, que están en vía de desarrollo. ¿Cómo nos cogió, pues, ingeniero, esta pandemia? Cuénteme. De imprevisto, nos cayó de imprevisto, no teníamos nada de prevención realmente como debía ser como país. Pese que el sistema de gestión de riesgo existe en el país, ha invertido mucho dinero, se ha desarrollado mucho. En lo personal, yo tengo una tecnología, un diplomado en la Católica al respecto. He compartido con quienes desarrollaron mucho de lo que existe, pero con mucho dolor puedo decir que me duele en realidad ver que no se ha aplicado lo que se ha desarrollado y tanto costó en tiempo y dinero, Ingeniero, y lamentablemente. esa falta de desarrollo, ¿por qué será, según su criterio? ¿Qué ha faltado? Yendo al grano, lamentablemente entró la política y se desplazó a un lado la parte técnica. Profesionales en el país existen muchos, gente que ha desarrollado su vida y que no les duele dar su contingente a cambio del servicio, no por un centavo, a cambio del servicio. Pero lamentablemente entró la política. Yo lo veo y creo que muchos más que uno lo ha percibido también. Bueno, ingeniero, bueno, entrando un poco en el tema de esto, lo que nos lleva, pues el COVID, ¿cuál sería su percepción sobre el retorno paulatino a la normalidad? Mire la pregunta como la hacen. La gente dice, no, es que queremos volver a la normalidad. Y yo he dicho más de alguna entrevista o comentario o audios, ya no va a existir la normalidad de antes. Entonces, ¿cuál sería esa percepción a la nueva realidad, a la nueva normalidad Sí, que tiene que el país? totalmente de acuerdo. La expresión es esa, una nueva normalidad. Una nueva normalidad que debe tener claro que ya no la mentalidad del latino, que no importa, no pasa nada, se acabó. Así, la tenemos que cortar de lleno, se acabó. Si yo no soy responsable y cojo un tomate sin tener las manos limpias, habiéndome tocado la cara, consciente debo ser que le estoy haciendo daño a otra persona, a una persona de tercera edad, le puedo causar una enfermedad, no justamente el COVID, no porque yo lo tenga, además de que puede haber personas que sean asintomáticas y tener la presencia del virus Correcto. en sí y contagiar a otro, pero sin embargo puede irse el virus del COVID, puede venir de todo, no sabemos qué puede venir, pero va a darse y en el momento en que se dé, la afectación va a ser un tercero. Entonces, la responsabilidad sincera y franca del ciudadano correcto va a verse en que ya se acabó el que me importismo, porque yo soy parte de una sociedad y como tal debo aportarla. Ingeniero, otra pregunta. ¿Usted cree que el Ecuador o la ciudad de Guayaquil está justo para volver a reingreso laboral? ¿O usted cree que debemos esperar algo más? ¿Y qué sería? Pregunta muy seria y muy, muy duro decir la verdad. Es que no estamos preparados. No porque no haya profesionales, es por nuestra cultura. Y el problema no es que se va a complementar en 2, 3 semanas. Vamos a tener que afrontar el golpe de llegar a lo que se está hablando, la defensa que tendría la sociedad ante obtener una resistencia de grupo. No quiero hablar del tema rebaño porque no somos un rebaño, somos un grupo social. Entonces, esto de aquí significará que habrán muertos, pero vamos a tener que aguantar ese golpe. Vamos a recibir el golpe. Eso va a pasar. Suso, es verdad, ingeniero. Ya he hecho más de un video con respecto a lo que es verdad. Ya hablar de inmunidad de rebaño, de grupo, colectivo, como sea que le llamen los expertos en esto, yo creo que ya ni siquiera estará dentro de un plan, porque en los últimos mensajes y documentos que se han enviado, tanto de organismos internacionales, hablan de que ya el virus está como la gripe por cualquier lado. O sea, ya Así ni es. siquiera sabríamos
si me infectó el poste, si me infectó el pasamano o lo que sea. Lamentablemente ya estamos, creo que yo, de contaminación en la última etapa que sería ya enfrentarnos al COVID como enfrentarnos con una gripe, como un catarro, como sea. Ingeniero, en todo Nice. caso, tengo otra pregunta más para aquí, por usted. En cuanto a la prevención de riesgo como tal, como especialista, ¿considera usted qué debe hacer la sociedad como tal ante una presencia de una pandemia? Y no hablemos un poco del ANTA, del SARS-CoV-1 o lo que sea, hablemos exactamente del de ahora, el COVID-19. ¿Qué cree que debemos hacer como sociedad, ingeniero, para llevar, para controlar o para estar de mejor manera con él? Cambiar nuestros hábitos, o al menos personalmente se ha hecho difícil adaptarse a unos nuevos hábitos que lamentablemente son difíciles cuando uno está acostumbrado a no usar un gel, a no usar o a no tener la costumbre de lavarse las manos cada vez que toque algo que podría contaminarnos, a 100% antes de ingresar a nuestra casa, tomar la prevención de no ingresar con algo externo a nuestra vivienda, porque ello es llevarle una potencial contaminación a mi familia, a mis seres queridos. Lavarse las manos, desinfectar los calzados, tener la prevención de la ropa con la que uno ingresa, tenerla afuera, no ingresar con la misma a la casa. En lo personal he hecho cambios en la casa, pero esos cambios me dan tranquilidad y le dan tranquilidad a la familia. Tiene que ir evolucionando, cambiando, ahora de golpe. No nos quedó el tiempo de evolucionar paulatinamente, tenemos que cambiar de golpe. Porque hay que pensar que si no me lavo las manos con jabón, que si no desinfecto las cosas que voy a llevar para mi casa, que si no tomo las precauciones que estoy llevando y estoy atentando contra la seguridad y salud de mi gente, el riesgo biológico como profesional va a estar presente, va a estar latente de todo tipo. Pero Ingeniero, ya hay que hacerlo como sociedad, ya no por el trabajo, por vida, por cuestión de vida para todos. ingeniero, para terminar este punto, hay un comentario. Eh, los médicos, yo creo particularmente, yo no soy médico, tengo una percepción distinta quizá a la parte médica y quizás estamos por ahí con usted, pero desde otro punto de vista técnico, eh, hay personas que recomendaron y dijeron, si no tienes la mascarilla quirúrgica, más que sea un pedazo de tela, ponte en la cara y ya está. ¿Será un placebo eso? Porque, por ejemplo, en este tipo de camiseta que estoy puesto actualmente, los poros de la camiseta son muy amplios y estamos hablando de que el COVID tiene menos ¿qué? Pues será Son un 2 micras. micras. Estamos hablando de, Entonces, dicen que tiene, algunos dicen que en microgotas de 5 micras ya está, se va el virus y uno se contagia. Y 5 micras es algo tan pequeño, que la N95, ese respirador, esa mascarilla tan especializada, ella lo frena. Ahora, la idea es que la mascarilla mitigue, como tú lo dices, es un placebo. No la porque idea, tengo la mascarilla soy inmortal la y no idea voy a sería contagiar a nadie. prevenir y la prevención sería no exponerse, a no ser Sería que... lo ideal, pero sería, no exponerse sería no tener contacto con nadie que tú no conozcas o con nadie que no tenga certeza de que no tiene el virus. Es difícil, es Ingeniero, bien difícil. antes de cambiar de tema, ¿usted iría al cine, a un restaurante, por el momento, digamos? Ya no, ya no. Me duele mucho porque como mi esposa y las niñas éramos fan del cine. Así sea como sea, nos íbamos al cine, pero ya no. Así tenga el dinero del mundo, ya no. Ingeniero, cuénteme, está muy saturado el centro de Guayaquil con tantos carros y todo. Ahora que vamos a llegar a esta nueva realidad, ¿cómo poder tener una nueva movilidad en la ciudad? Hay que cambiar muchas cosas. No sé si me permites compartir una Claro, ponga, pequeña secuencia de imágenes, ¿no? No sí, logré una super presentación, pero una secuencia de imágenes. póngala. Permítame un momentito. ¿Se aprecia, disculpa? Sí, sí, correcto, ahí está. Perfecto. En esta imagen uno aprecia lo que normalmente habla de la dependencia del automóvil, que inicialmente decía, como se ve en esta imagen, los vehículos, que se inicia con que todo el mundo quiere tener un vehículo, todo el mundo. Pero Ah, sin embargo, ¿qué significa? Que la ciudad se congestiona y más de una vez hemos vivido la situación de estar en un trancón, porque eso se llama un trancón, un congestionamiento. Significa llegar a tener la necesidad de una generosa oferta de estacionamiento, que se llega de paso, Guayaquil no la tiene.
En el centro deberíamos tener una gran cantidad de estacionamientos, pero no solamente los de un solo nivel, sino estacionamientos en edificios de estacionamiento. Tema que debería ser mucho más amplio, más desarrollado, pero en el momento como que no se alcanza lo que estamos hablando. Y habla de una planificación, de hacer una vialidad inteligente, por decir que la Francisco Orellana tenga un sentido cuando hay un tránsito más pesado de un sentido que otro, o cambiarlo, incrementarlo. Hay muchas situaciones que se pueden hacer. Y habla también de que deberíamos manejar modos activos de movilización que hoy en día son estigmatizados. La bicicleta. Hoy en día la bicicleta se la ve como un problema. Es más, yo fui ciclista y he tenido 3 accidentes serios como ciclista. Tú también eres ciclista, muchos lo son. Sí. Y al último habla de que la gestión de transporte orientado al automóvil debe ser cambiada por lo que es el transporte público. Pero hoy, con el nuevo COVID, con la situación esta, que para colmo, se he escuchado, no se tiene certeza, de que aquí en Ecuador se ha desarrollado una cepa adicional mucho más compleja que las que existían. Imagínate, nosotros como ecuatorianos estamos expuestos a algo más grave todavía. Con mayor razón debemos tomar precauciones. Ahora, escuchar que en el bus ya no va a ir repleto con la gente parada es algo increíble. Pero también hay que pensar, el bucetero ya no le conviene, ya no es negocio, para nada. Exactamente, Se exactamente. acabó el negocio. No sé en qué fin va a tener esta situación. ¿Cuánto va a soportar esta situación en la que la gestión de riesgo hoy tiene prevalencia? Pero el dinero, el bolsillo tiene un límite. El combustible, el mantenimiento de ese vehículo, ¿quién lo va a mantener? ¿Hasta cuándo la gente de transporte va a decir, hasta aquí se acabó? Esto es un negocio. No sé qué es lo que piensas tú, pero me parece que esto va a ser un problema en un momento dado. Un poco lo bueno de esto es escuchar personas que se han preparado, personas que nos pueden guiar y nos pueden orientar, justamente porque, y algo comparto lo que dicen colegas, ¿no? Colegas tanto en nuestra rama como en la parte de medicina ocupacional y abogados, dicen, ahora resulta que todos son expertos en movilidad, todos son expertos en lo aquí, y lo que tú comenzabas diciendo al principio es un poco la parte política, ¿no? Yo ¿Sí? opino que el que se especializó en movilidad, que haga movilidad, pero lamentablemente son cosas que no se cumplen y expertos y personas que se han preparado como tu persona y como otros colegas, sería bueno que se reúnan, presenten proyectos, ¿verdad? Porque eso es lo que nos falta al país. Nos falta gente experta en el tema que tome a cargo lo que le corresponde y que de alguna manera, con todo el respeto, hagan a un lado los que por política están ocupando cargos que les pertenecen a especialistas. Continuemos, compañero, con el tema entonces. Claro, continuando. Miren, hablando del tema, continuando, se habla de la movilidad activa, pero miren cómo cambió el mundo, cómo cambió todo. Incluso en la maestría nos indicaban que vayamos apuntando a hacer las más inteligentes a las vías, apuntemos a hacer que los vehículos sean lo más eficientes, pero hay un problema, ya no puedo coger y considerar que puedo meter a 70 personas en una metrovía, Claro. ya no puedo. No sé a qué punto está llegando la metrovía con la 32. realidad, porque supuestamente tienen que estar 15 personas, ya no es eficiente. Con Ah, 15 personas, en vez de estar las 70, ya se fue el piso de la eficiencia. sí. Y Ahorita ojo, estoy hablando de las 70 sentadas, ¿no? en la mañana escuché que ellos tenían planificado máximo 35 personas un promedio por cada metrovía. Entonces, imagínese, ingeniero, de su experiencia, que ahora ya nos va a hablar, imagínese si antes con ciento y pico de personas que podían estar en un bus, habían filas en las paradas. Ahora será una locura. Será Total, algo raro. hay un problema. Se supone que debería incrementarse la frecuencia. Debería incrementarse para que tengas la misma cantidad. Estamos hablando de pasar de 140 a 35, ¿no? Estamos ¿Sí? hablando de la cuarta parte. Deberían multiplicarse por 4 las frecuencias para que, entre comillas, se atienda a la demanda que realmente va a existir. Al momento no existe porque estamos paulatinamente ingresando a las actividades convencionales. Pero el momento en que se requiera, necesitamos 4 veces Claro. el parque automotriz existente dentro de los servicios públicos. Eso no va a darse porque nadie va a tener capacidad económica adquisitiva para financiar o para invertir en 3 veces el parque automotor existente, sabiendo que no va a poder recuperarlo ya que la eficiencia de la productividad del mismo se va al piso.
se viene un problema económico y un problema de movilidad muy serio, que deberían tomarlo muy, pero muy concienzudamente la parte que maneja el tema. Solamente una pregunta la dejo en el aire, la dejo boteando. ¿Cuántos de los que están en la ATM, CTE, tienen, no quiero que tengan una maestría, pero que tengan por lo menos un diplomado, una tecnología en lo que es movilidad? Porque ingenierías hay. Ahora el punto está en que ni siquiera legislación tenemos como debería ser. No tenemos ni siquiera una legislación para auditorías. Pónganse pilas. No hay legislación para auditorías viales, ni siquiera previas para proyectos, ni siquiera para proyectos. Por eso cuando ya se hace la obra, que yo estuve en muchas, se hace la obra, uno termina cambiando todo lo que estaba en un inicio, porque se dan cuenta los fiscalizadores de que no se cumplía lo que se debía. Ingeniero, pero es el momento, como digo, para que especialistas, personas que se han preparado, diseñen algún proyecto y lo lancen al país, y por qué no a la ciudad. O sea, existe gente preparada. Si vemos falencias en uno u otro ente de control, yo creo que podemos buscar los espacios, buscar y rebuscar hasta que nos abran las puertas, porque la única forma de adaptar al país es a nuevas realidades, no es que te inventes las cosas, es que personas que saben del tema hagan esos cambios, no que nos reunamos, yo creo, ya vi en YouTube, ya vi en Google, por aquí me parece, no, sino personas que en realidad tienen ya una experiencia por su estudio y están preparando su expertise. Continúen. Y también lo que hemos trabajado, hermano. Realmente existen muchos profesionales que sin haber tenido la maestría les tocó vivir y pelear con lo que es la seguridad vial. Entonces, esas experticias, esas experiencias son muy importantes porque ellos han vivido y saben cómo lidiar contra nuestra cultura. El problema aquí es nuestra cultura, nuestras malas costumbres. La costumbre del sabido, del que no se mete en la cola para hacer el retorno en U, sino que al último se ingresa y genera el congestionamiento. Bueno, continuando con la diapositiva, con la imagen. Aquí se aprecia en verde, muy bonito como debería ser, pero ojo, que empezamos con el problema de que la eficiencia del transporte se redujo. Por más que cambiemos todas las costumbres y todo, ya no va a ser la que existe. Posiblemente lleguemos al 50% de lo que normalmente se manejaba y económicamente como que no es muy sustentable para el negocio. Ahí va a haber un problema que debe superarse de alguna forma. De ahí vienen los espacios públicos de calidad, es decir, que yo tengo un espacio público que me debe permitir movilidad y me debe permitir esparcimiento. Planificación orientada de movilidad. Lamentablemente hemos crecido como más hemos podido y tenemos ciudades que están, microciudades dispersas que deben conectarse y así tengo gente que viene del norte a sus trabajos que están en el norte u otros que se van del norte al sur y viceversa, del sur al norte, haciendo un uso que no es tan recomendable de las vías súper congestionadas, que genera estrés para el ciudadano, que genera contaminación porque un vehículo que se encuentra parado no está como debería ser en su punto óptimo y genera mucho CO2, contaminación, smog y enfermedades para la sociedad. Esto de aquí era lo ideal, pero con el COVID cambió todo. Hay que generar nuevas tendencias. Supermanzana, el modelo de la supermanzana habla de que un área que tenga alrededor de 3 manzanas, en sí son 3 manzanas que se supone que son 400 metros, pero en nuestra realidad no se cumple aquello. Puede ser más o menos 400 metros. La idea es que en el interior tengan residentes y vehículos de emergencia o lo que son de transportes para lo que es distribución. Y así tenemos áreas no tan congestionadas y áreas que específicamente van a lo suyo. Vamos a lo que vamos. El transporte público y el transporte masivo a áreas que se encuentren definidas para aquello y así la gente sepa por dónde movilizarse sin afectar mucho a la movilidad. Lo que es pasar de lo convencional a lo que se llama supermanzanas, donde yo tengo un área súper congestionada a un área que sigue una planificación. El tema es muy complejo, pero también sencillo a la vez y requiriera un poco más de atención. Sería bueno hacer un tema al respecto, ¿no? Cuando uno habla de lo que se tiene en cuanto a movilidad, se tiene que hay una congestión terrible. En negro uno aprecia lo que es la realidad nuestra. Se supone que la red básica es de 50 kilómetros por hora. No sé si que la gente lo perciba como realidad nuestra en el centro, 50 kilómetros por hora. A veces parece que una tortuga avanza más que uno cuando está en el centro. Pero en realidad
deberíamos llegar a los 50 kilómetros por hora y 20 kilómetros por hora para la parte interna, para la gente, para que en la parte interna uno pueda andar con su perrito, su niño, andar con su bicicleta y no haya ningún tipo de situación. Y lo ideal es llegar a los 10 kilómetros por hora, porque voy a poder caminar, andar con bicicleta, sin riesgo alguno. A eso debemos apuntar. Claro que el Ingeniero, COVID lo cambió todo. hay una pregunta. Bien, hermano. ¿Verdad? ¿Cómo hacer con lo siguiente? Está correcto, tenemos que bajar la velocidad y todo, pero ¿qué hacer con tanto peatón en la calle que se permite que vendan, se mezclan y prácticamente si usted va al centro de Guayaquil por el mercado central, va por la calle 10 de agosto o la calle Sucre y pues cercanos al mercado central, estas calles que circundan allí, si usted se dará cuenta, mucha gente transita. Entonces, vamos a lidiar, según lo que usted dice, con la movilidad vehicular. ¿Y cómo haríamos entonces también con la otra parte? Para que el peatón sea consciente del problema que causa. Mira, la pregunta es muy válida y muy importante. La situación es que la ideal es llegar a que el peatón se empodere de la vía. Así, se empodere de la vía. El peatón debe tener la prioridad. Y por eso que, si se ve en la imagen que se encuentra ahorita compartida, se habla de que en línea verde el espacio ciudadano debe ser de 10 kilómetros por hora para bicicleta en ambas direcciones. Implementación de volardos, plataforma única y o señalización especial. A esto se refiere a lo que son los ciclovías, las ciclovías, que hoy en día están casi de adorno porque no las podemos utilizar ya que nuestras costumbres y cultura no lo da para tal. Yo he visto algunos accidentes en el mismo centro que el ciclista estuvo en la vía como debía ser, pero sin embargo se da el accidente. Lamentablemente eso debe cambiar, pero no va a ser para ahora, debe cambiar con tiempo. Pero para eso está la planificación, pues, ingeniero. Eso, me ganaste. Planificación es la palabra. Aquí en el país me van a decir, ingeniero, pero usted está soñando en una utopía. Les cuento que esta utopía realmente está aterrizando y en Cuenca, este 20 de enero, antes de que todo se arme un lío como estamos ahorita con el COVID, ya estaban por iniciar lo que viene a ser la implementación inicial, la implementación práctica como experimento de unas supermanzanas en Cuenca. Claro, la sociedad de Cuenca tiene una cierta costumbre, una cierta cultura, que puede decir es diferente, pero somos ecuatorianos y todos tenemos problemas. Y allá ustedes saben, los que han tenido la suerte de ir a Cuenca, las calles son súper estrechas. Entonces, el estudio y la implementación que ellos están haciendo es más aterrizada en nuestra realidad. Y ellos invirtieron tiempo y dinero en aquello. Ahora, con el COVID todo quedó en el aire porque no se puede aplicar aquello hasta el momento. Vamos a ver cómo se retoman las cosas y qué resultado tiene. Y eso va a beneficiarnos a todos los ecuatorianos. Claro, la realidad de Cuenca no es la realidad de Guayaquil, pero a algo nos va a ayudar. Ya estamos en un rumbo que va a tener un desarrollo y un resultado que esperemos nos beneficie a todos. Continuando, como pueden apreciar la imagen, he colocado lo que es la nueva movilidad y a qué se está apuntando. En Europa, aunque parezca mentira, como ven en la imagen, se llega al 60% de uso de los patines eléctricos. Estas cositas que se ven bonitas, que cuestan, pues dependiendo del caso, hay de 180, 200, 400 dólares, que son increíblemente baratas en comparación de un vehículo, pero tienen sus limitaciones. Se dice que en España la gente ha comprado, y los hombres que usan esto, son gente de los 35 a 44 años, la gente que trabaja, que son ejecutivos, que anden con su traje, se llevan su scooter, su patineta eléctrica, y son el 60% de los hombres que han llegado a comprarlo. Y ellos tuvieron un inicio, un problema, como no había una legislación específica para esto, que empezaron a haber complicaciones con la gente porque se subían a la vereda y toda una historia. Y sí tiene una legislación como ejemplo en España. Pero a eso vamos a apuntar. Ahora, con el COVID yo veo que esto es una solución, entre comillas, agradable para que uno pueda movilizarse y también no tenga la situación de congestionamiento, que no tenga la situación de que en un vehículo una persona, pero me ocupa, estamos hablando de 2 metros por 5, 10 metros cuadrados, mientras que en el patinete
estamos hablando de que no ocupan ni medio metro cuadrado. Ujú. Entonces, a eso supuestamente deberíamos apuntar. Bueno, ingeniero, entonces, gracias por esa parte. Y volviendo entonces al tema ya, ¿estamos listos como sociedad? ¿Usted cree qué futuras situaciones podríamos enfrentar con respecto a alguna pandemia? Esto es como el padre que es primerizo. No he sido padre, pero he ayudado a criar muchos niños. El padre primerizo la primera vez, a la primera fiebre se muere, se desespera, no sabe qué hacer. Pero realmente ya al segundo hijo ya se sabe algo. Esto va a ser como esa situación. Ya a futuro vamos a aprender de nuestras experiencias, de las experiencias duras. Yo pienso que más de uno tiene un familiar, un conocido que se ha muerto. En mi vida, en mi grupo, tengo mucha gente muerta, mucha gente. Así es, ingeniero, hay mucha gente que ha pasado por situaciones muy duras, le comento, y más que todo porque hay veces de lo que hemos visto, usted me ha hecho ahora recordar a un reportero que él estaba en una iglesia y justo él estaba hablando del tema y soltó en llanto, no pudo más, porque en realidad hay mucha gente que sufre, ingeniero, y a veces no solamente sufrimos por un familiar, por amigos, en mi situación mismo, con mi esposa, muchas de las personas que hemos conocido, personas incluso que estaban todos los días allí con el saludo por el Facebook, con el saludo por el WhatsApp. Sin embargo, ahora ya no estarán más. Nos tomó mucho de sorpresa ese choque y lo que tenemos que hacer ahora, ingenieros, los que somos creyentes de la vida de Dios, es adaptarnos y cuidarnos. No nos queda más. Es una cruda realidad que tenemos que aprender a solventar, ingeniero. La sociedad ha perdido mucho. Sí, sí, sí. Es Y muy de correcto. ello estamos aprendiendo, de ese golpe tan fuerte. A mí ya no se me va a hacer difícil. Y es más, cada vez que me lavo las manos, refuerzo esto de que debemos cambiar. Debemos hacer todo lo posible por no hacer daño a mi ser querido. Exactamente. Ya no piensen en que sí, que le voy a estar defendiendo, ayudando a un extranjero, a una persona dañada, a un delincuente. No, no se preocupen por eso, preocúpense por su ser querido, por eso, por no otra cosa. Entonces, me lavo las manos, tomo las precauciones. Y en seguridad industrial, la gente debería entender que así como para el riesgo biológico, lo es para el riesgo mecánico, físico, para todo. Que entiendan que nosotros lo de seguridad no es que, la palabra discúlpenme, no es que vamos a joderles la vida. Nosotros queremos protegerles la vida. No sé a cuántos, a más de uno. A mí me ha tocado coger y poner la mano para que no se me desangre el que se me cayó. Le he salvado la vida, pero exponiéndome porque yo no sé en la sangre de él qué enfermedad Claro. tiene, qué me puede contagiar. En ese momento, si yo no tenía, es más, si yo no voy a coger un guante, en el momento que se me cayó, yo le dije, ponte el arnés, todo. No se lo puso, se cayó y se partió el cráneo. Y yo con la mano allí, lavada por suerte, trato, hago todo lo que puedo, pero y si tengo un pequeño cortado, ya me contagié, incluso póngase si él tiene SIDA. Es Yo correcto. expongo mi vida por la vida de él. Y sin embargo, a veces ese ciudadano, ese trabajador, no lo entiende, que uno expone su vida, que uno hace lo posible y a él no le importa. Eso tiene que cambiar, eso debe cambiar. Ingeniero, pero un poco siendo pragmáticos, como lo somos muchas veces en nuestro actuar diario, siendo pragmático, ¿qué hacer con el inconsciente, pues, ingeniero? Y un poco quiero ser, no quiero ser así como hilarante o ese tipo de cosas, sino qué hacer con el inconsciente, porque en el caso nuestro, como todos los que, en el caso suyo, como el doctor Soriano, como todos los que hacemos este tema de prevención de riesgos laborales y trabajamos en riesgo, nos hemos cuidado, o sea, nos hemos cuidado, digámosle, a rajatabla como debe de Así ser, es, así ¿verdad? es. Pero ¿qué hacer con el inconsciente que cuando vamos a la tienda a comprar algo, anda sin mascarilla? Y yo siempre pongo un ejemplo, una señora mayor de 60 años, un día le dije, señora, por favor, protéjase la cara. Pues, no, dice, a mí Dios me cuida. Señora, pero Diosito nos mandó a que nos protejamos. Mire, dice, yo no voy a discutir con usted, que a mí Dios me cuida. Entonces, con ese criterio que da, la persona puede ser asintomática, puede tener lo que sea, podemos ser creyentes de lo que sea, pero si nosotros, los seres humanos, somos inconscientes, ¿en qué?
no solamente voy a afectar, no es que yo vivo solo, eso no importa que vivas solo, porque en el transcurso que vas de tu trabajo a tu casa, te vas infectando y vas infectando a los demás. Claro, Pero ¿qué hacer con ese inconsciente, ingeniero? la verdad es que se necesita hacer campañas. Yo trato de no ser crítico, trato de no ser alguien que ya esté cambiando con esto del COVID. Pero sin embargo, sí tengo una crítica para con nuestro país, para con nuestro Ministerio de Salud Pública. Y es que no ha hecho una campaña adecuada. Yo no digo que la mochila no sea mala, pero digo que ya es tiempo de que empecemos a hacer una campaña de concientización. Medios existen. Existen psicólogos especializados en el tema. Existe gente muy buena en el país, muy buena. No puedo decir nombres porque sí tengo conocidos, pero sería injusto porque desconocería a los otros que no conozco. Tiene capacitaciones, tiene gente que sabe del tema. Diapositivas, terapia neurolingüística existe desde hace muchos años. Nuestra sociedad tiene que cambiar. Y es cierto, debe ser claro, debe ser muy profesional el que lo haga. ¿Por qué? Existe diversidad de creencias, existe mucha gente que tiene distintas creencias en, yo qué sé, son ateos. Incluso el ateo, ese ser humano también puede contagiarme. El católico, el cristiano, el pentecostal, todo el mundo me puede contagiar y todo el mundo puede morirse por un descuido. Entonces, a ello debe apuntar el Ministerio de Salud Pública. Hacer campañas de concientización y manejar todas las técnicas habidas y por haber en cuanto a la cuestión psicológica. Es más, hoy por hoy el país necesita terapia psicológica, pero una terapia psicológica masiva. Todo el mundo ha sido afectado y todo el mundo tiene un ser querido que ha sido de alguna vez, de alguna forma, complicado su vida con el COVID. No por el hecho que se haya muerto, sino el momento en que la persona termina de superar el proceso del COVID, sus pulmones ya no son los mismos. Su Claro, sistema inmunológico está afectado y eso lo pueden hablar más los médicos. Pero nosotros como gente que sabe de higiene industrial, sabe que si una persona tiene una susceptibilidad, una predisposición, hay que tenerle más cuidado. Pero si él no informa, él no dice a nadie en la empresa, y eso es a lo que nosotros tenemos que enfrentarnos. El trabajador muchas veces por temor a que algo le vaya a pasar o lo voten, él no avisa. Y a eso nos vamos a enfrentar en el momento del retorno. La gente va a decir, no, yo no tengo nada. es verdad, Ese es un ingeniero, problema es verdad. serio. Es verdad. Y justamente, ingeniero, para eso estamos nosotros. Estamos gente como usted, como todo el grupo de la SUPRE, como todos los profesionales en prevención de riesgo a nivel del Ecuador, que habemos por miles, ¿verdad? Será el momento de que nos tomen en cuenta y no por afectar a nadie, pero no es un prevencionista, no es un abogado. Un prevencionista es una persona que se ha preparado. Un prevencionista no es solamente un enfermero. Un prevencionista es una persona que tiene tiempo tratando muchas cosas que el cual pues se pueden corregir. Ingeniero, y por último, una pregunta que sí me gustaría, eh, ¿cuál sería su aporte como una recomendación para todos los ecuatorianos de poder llegar a esta nueva normalidad? ¿Qué nos recomienda usted como profesional para llegar a esta nueva realidad? Primero que nada, la cuestión psicológica. Nosotros como seres integrales que somos, no somos tan solamente el hecho de que es un cuerpo, también es una mente de por medio y esto nos ha afectado. Conversen entre ustedes, hagan lo posible por liberarse del peso que tengan en cuanto a los pesares, dolores y malestares, que no solamente son físicos, sino mentales. La preocupación, el dolor que tengan por un ser querido, un amigo, convérsenlo, libérense, porque eso les va a afectar. Es más, existen estudios que dicen que la afectación del terremoto, como no fue tratada como debió haber sido integral en la parte psicológica, ha hecho mella en nuestra sociedad y ha reducido la eficiencia de productividad. Esto nos va a destruir también y de a poco vamos a ver que los resultados van a ser muy serios a futuro en la parte económica. El Bueno, Estado y la sociedad necesitan trabajar en el tema, pero como no tenemos inmediato, mi mensaje es que conversemos del tema, que empecemos a hablar entre nosotros, que empecemos a abrirnos y por favor, tomar las precauciones, no solamente por el COVID. Si el técnico de seguridad le dice a alguien, póngase el casco, por favor, por amor de Dios, póngaselo, pero póngaselo bien. Si le dice que ponga la guardia en la moladora, póngala. Hágale caso, por algo le habrá dicho, no por mal.
No necesitamos, no queremos llegar a que se presenten situaciones en las que alguien se afecte, pierda un dedo, o alguien se corte, o alguien muera. No queremos, nadie quiere aquello. Entonces, por favor, acatar las disposiciones que se den en prevención. La prevención salva vidas. Así de simple. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Que Dios le bendiga, pues, y siga cuidándose. No nos queda más que cuidarse. Bueno, entonces, ingeniero, ha sido un gusto, pues, estar un momento con usted. Espero que, como le digo, pues, todos estén bien en su hogar y sigámonos cuidando. Ha Muchas sido gracias. No, igual contigo, igual con tus seres queridos. Raúl Quito, experto, especialista en lo que es seguridad industrial, sistema integrado de gestión, también pues movilidad. Un gusto, ingeniero, que Dios le bendiga. Hasta pronto. Igual, Dios los bendiga a todos. Pase muy bien. Saludos y que todo salga bien. Chao, chao, pase bien.